Muy buenos días, estimados oyentes, estimados amigos. Gracias por sintonizar Radio Flash. Aquí abrimos las puertas a este programa para caminar juntos. El programa es Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Compartimos la mesa de debate hoy Manuel, Félix, Miguel, Juan Carlos, quien les habla José, y en los controles, como siempre, Roberto Pato Molina, que nos acompaña y siempre está en el ajuste de las cosas. Buenos días, otra vez. ¿Cómo es hoy? Dicen que el séptimo punto... Perdón, tienes razón. El 10º punto de la mística del corazón es la meditación subconsciente. Yo partiría este término en dos partes, en la parte de meditación y en la parte de subconsciente, como para empezar con algo. Todos sabemos qué es meditación, al menos tenemos una idea, hemos escuchado hablar o hemos practicado un poco. Es un ejercicio que hacemos con la mente, siguiendo ciertas pautas, y según cada camino espiritual, según cada maestro, hay muchos tipos de meditación. Cuando hablamos de meditación subconsciente, no hablamos de una ejercitación en particular, sino hablamos de lo que ocurre con nuestra mente al practicar la meditación, sobre todo durante mucho tiempo. Mucho tiempo no en horas seguidas, que también valdría, sino precisamente en mantener un ritmo de ejercitación diaria, cotidiana, digamos, y sí, por muchos años, ¿por qué no? Tenemos a veces interrupciones, tenemos distintos momentos, pero la meditación está ahí y la seguimos practicando. Cuando hablamos de subconsciente, yo no sé si es correcto lo que voy a decir, pero lo relaciono con Freud, que en algún momento es como que destapó un aspecto de nuestra mente que no estaba muy estudiada. ¿Cómo aparece este aspecto? Alguien escribió un ejemplo que a mí me gustó y me quedó. El ejemplo dice que hay un conferenciante que está dando una conferencia y hay personas, unas pocas personas, que empiezan a alborotar, empiezan a molestar. ¿Empiezan? A molestar, a alborotar el lugar. Entonces los cuidadores del lugar, de seguridad, lo sacan afuera. Sale afuera, pero empieza a golpear las puertas, empieza a golpear las ventanas, está diciendo yo estoy aquí. Algo similar ocurre con nuestra mente cuando no queremos reconocer o no le damos cabida a algo que no nos gusta. Lo tiramos abajo de la alfombra, lo metemos en el subconsciente, no lo queremos escuchar. Entonces eso de alguna manera tarde o temprano aflora. Algo similar ocurre con la meditación. Esto es dar un alimento o es sembrar algo. Cuando elegimos qué vamos a sembrar, con qué nos vamos a alimentar, es lo que estamos haciendo cuando practicamos la meditación. No importa qué tipo de meditación, la practicamos, le damos fuerza a través de la continuidad. Y eso va generando, al revés del ejemplo que se estaba dando recién, ¿no es cierto?, un bienestar, ciertas pautas, ciertos condicionamientos que van quedando guardados en nuestro subconsciente para aflorar cuando los necesitemos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la meditación subconsciente, estamos hablando de un estado especial de la mente. Como decía Félix, es consecuencia de una ejercitación sobre la meditación que se venía haciendo desde antaño. Y por eso no se le incluye dentro de la ascética de CAF respecto a las meditaciones, porque no es una ejercitación.
La meditación subconsciente es un estado de la mente que se va adquiriendo y desarrollando paulatinamente. Nosotros seguimos meditando. Así como se decía antes, que todos los ejercicios que se hacen con la fuerza de la voluntad, ¿no es cierto? Sentarse a meditar, levantarse a un horario determinado, hacer los ejercicios propios que indica acá como parte del método, ¿no es cierto? Van creando condiciones que permiten el desarrollo de esta meditación. La meditación subconsciente asume dos características diferentes. La primera es la continuidad. ¿Por qué? Porque una vez que se va desarrollando naturalmente, esta tiene que permanecer dentro del ser durante todo el tiempo posible. Y la segunda característica de la meditación subconsciente es la de desarrollar un cierto control de los procesos subconscientes y la posibilidad de intervenir conscientemente en ellos. Parece bastante complicado y abstracto. Yo voy a decir algo respecto de lo que creo, según la experiencia, de lo que me ha pasado, y es también subjetivo, no es una cosa que pueda demostrar internamente o neurológicamente. A mí me parece que a través de la ejercitación de la mente, del trabajo consciente, en este caso ascético, de practicar la meditación diariamente, y con una técnica en esa meditación, eso va como conformando la forma de pensar de la mente, la forma de desarrollar los pensamientos, de hilvanar, de estar atento o de estar así en un proceso de comprensión de uno mismo. Es como que la mente es un material que se va formando por el estudio, por el entorno, por las creencias, por un montón de cosas que vamos absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos conscientemente la meditación, conscientemente una técnica y la vamos desarrollando, la vamos dirigiendo a la mente hacia donde queremos llevarla, me parece que eso también va conformando una forma de trabajar de la mente. Es que esa forma de trabajar, cuando se hace hábito, pasa quizás a un nivel inconsciente y empieza a ser más automática. Por eso se decía recién que una cosa es la parte volitiva, la parte donde uno tiene que ejercer la fuerza de la voluntad, la perseverancia para continuar con los ejercicios, y otra cosa es cuando eso se incorpora inconscientemente y queda como fijado automáticamente. Creo también que cuando la meditación, la técnica, es expansiva, entonces la mente se acostumbra a ser abierta. Si uno se encapricha en tener una idea, una creencia, una forma de pensar y la estimula, la enriquece continuamente, siempre va a tener esa idea rígida. Es quizás que la vaya rigidizando cada vez más. Pero cuando nosotros acostumbramos a la mente a ser abierta, a ser amplia, a ser flexible, a ser plástica, entonces vamos a incorporar con más facilidad otras ideas, otros pensamientos, otras formas de ver las cosas. Hace varios transmisiones que estamos hablando de la meditación, del curso Meditación del Corazón. Y hoy vamos a desarrollar la meditación subconsciente como tema. Pero hago una pregunta, ¿qué es el subconsciente? En este momento, los 5 que estamos acá, somos conscientes de que estamos alrededor de una mesa. Somos conscientes de que una luz de múltiples lamparillas nos ilumina desde el techo. Somos conscientes de que cada uno de nosotros, bueno, casi todos, tienen
un apunte de la enseñanza. Pero ¿y el subconsciente qué es? Evidentemente, sub quiere decir por debajo, lo que no se ve, lo que no se detecta, subterráneo, ¿no es cierto? Submarino, subatómico. Pero en el caso de la meditación, pareciera una contradicción hablar de meditación y decir que es subconsciente, como si dijéramos, voy a meditar para darme cuenta de que no medito. El punto 10, al tratar de desarrollar la meditación subconsciente, nos muestra que hace falta, en gran parte, la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad hace falta porque la actividad mental estimulada durante el ejercicio de la meditación perdura después que se finalizó el ejercicio. Pero hace falta la fuerza de la voluntad para que esa actividad permanezca vigente. Me gustaría dar un ejemplo. Tomando lo que dice Juan Carlos, la fuerza de la voluntad yo la apliqué alguna vez para aprender a andar en bicicleta. Hoy no aplico la voluntad para andar en bicicleta, me subo y ando. Ya está incorporada. De alguna manera, salvando las distancias porque ninguna comparación es siempre completa, algo similar ocurre con la meditación y el estado de la mente meditativa. Uno aplica la voluntad para adquirir un hábito, para cambiar algo, para fomentar, para fortalecer algo. Pero una vez que eso ya está, funciona solo. Entonces, lo que estamos tratando de ver a través de todo esto es cómo trabajar nuestra mente en forma subterránea, como se decía recién. Porque es muy importante. Si uno no sabe cómo funciona eso, somos manejados por nuestra mente. En realidad, somos manejados por las cosas que nosotros le ponemos a nuestra mente. Que después no nos gustan los efectos es otra cosa. Entonces, una persona que no puede dejar de hacer algo es porque fomentó eso en su mente, le dio fuerza durante mucho tiempo, o quizás no mucho, y después ya no lo puede dejar, se siente manejado, no sabe cómo destrabar eso. Precisamente la meditación, la oración, cuando se hace en forma frecuente, continua, a lo largo de mucho tiempo, muchos años quizás, vas creando otro subterráneo, otra cosa distinta, va limpiando el almacén, va sacando afuera todo lo que no nos sirve. Por eso nos encontramos con muchas cosas que podemos cambiar porque afloran, las podemos ver. Y eso termina cambiando nuestra conducta, nos demos cuenta o no. Hay un par de ejemplos que es interesante de ver, no digamos de lo habitual, sino que suele ocurrir. ¿Recuerdan el término eureka? ¿Qué significa eureka? Lo encontré. Eureka, lo encontré. Es decir, muchas veces nosotros estamos maquinando sobre un tema, sobre una situación, sobre algo que tenemos que resolver y no sabemos cómo. Y pasa el tiempo hasta que de golpe me despierto a las 3 de la mañana y digo, eureka, aquí está la solución. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nos dijeron en CAF, ¿saben cómo se puede hacer trabajar el inconsciente? Es muy simple. Ustedes se plantean un problema que tienen que resolver y lo mandan adentro. No lo vuelven a tocar. Y a las 2 o 3 días, por ejemplo, vuelven a tomar el problema, vuelven a tomar la situación y cambió en ese momento la perspectiva que tenía hasta ese momento y no tenía atascado. Eso va de alguna manera transformando la forma de relacionarnos
o de relacionar nuestro consciente con nuestro inconsciente. Pero la meditación subconsciente está más allá, porque no es una ejercitación, sino es el resultado de todas estas prácticas, como decía Félix. Volviendo a lo más sencillito, es que yo diría que también para instruir a los oyentes y a nosotros mismos, hay una gran variedad, un gran espectro de meditaciones. Quizás una meditación de lo más sencilla es detenerse y tomar conciencia de la respiración. Relajar todo el cuerpo y tomar conciencia del ritmo de la respiración. Hay otras meditaciones que ponen énfasis en el pulso cardíaco y en repetir alguna oración. Y hay otras más complejas, como dos que conocemos en CAF, una meditación discursiva, una meditación afectiva, donde hay distintos pasos que tiene la meditación para desarrollar una capacidad especial. Dentro de todo ese espectro de meditaciones está el que el meditante tenga la voluntad de hacerlo. A veces nosotros hablamos mucho de los beneficios de la meditación, de todos los efectos de la meditación subconsciente, y todos estamos muy de acuerdo. Pero de ahí a las personas y a todos nos tiene que ocurrir que, bueno, vamos a hacer la práctica, vamos a hacer la meditación, y no una vez, todos los días, todas las semanas, los meses y los años. Entonces necesita un compromiso, no es solamente un querer, un gustar, un movimiento emotivo, me gusta la meditación, me gusta sentirme bien, no es solamente eso. Hay que empezar quizás con ese entusiasmo, pero después hay que sostenerse con la perseverancia y la continuidad en los ejercicios. Como ya sabe la audiencia, porque lo hemos comentado en otras oportunidades, en CAF los temas de meditación son 7, es decir, puntos fundamentales para desarrollar el pensamiento. Y cuando uno se acostumbra a un horario para meditar, la mente, antes de que empecemos a meditar, ya está trabajando en el subconsciente por algún tema que nos importó mucho y que queremos desarrollar e iluminar con un pensamiento espiritual. Bueno, estamos en hora de escuchar algo de música, así que es como una meditación. Los invitamos a escuchar algo y tal vez esto también nos induzca, nos mueva, nos movilice interiormente a un estado de contemplación.
Toda la música que ha sido seleccionada para el programa de hoy tiene esta característica de suave, quieta, melancólica, que induce a la reflexión, a la meditación, al silencio y la quietud. En este caso, lo que hemos escuchado es el estudio Opus 10 número 3 de Frédéric Chopin, también conocido con el nombre de Tristeza, que él compuso en Francia hacia 1832 por su tristeza por dejar Varsovia, que en ese momento había caído en una revolución. Él dejó Varsovia a la edad de 20 años, pensando que volvería en un tiempo más tarde, pero él nunca regresó a Polonia. Todo lo que hizo, su música, su inspiración para con su país, fue prácticamente en su totalidad compuesta en Francia. Entonces, este estudio, Tristeza, en este caso fue interpretado por el pianista chino Lang Lang, después de un concierto con la Filarmónica de Berlín. Por eso se escuchan los aplausos y la presencia del público.
Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fmflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre CAF, sobre el camino espiritual, en el sitio de la web poner www.caf.org. Considerar que CAF se escribe C-A-F-H. Los teléfonos, por ejemplo, de la radio 03546 420 007, o bien los teléfonos celulares 03546 538 109 o 538 112. Estamos en Flash FM 107.7. Gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Como siempre acostumbramos, en este segundo bloque, tenemos un entrevistado online, con video y audio. Nos está escuchando desde San Lorenzo, Santa Fe. Está cerquita de Rosario. Es el doctor Martín Mansilla. Es médico, reumatólogo, es miembro de CAF de hace muchos años, según nos ha contado un poquito fuera de micrófonos. Y un gran amigo. Y un gran amigo, por supuesto. Ahora queríamos hacerle unas preguntas como pseudo periodistas. Buen día, Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Yo estaba pensando, primero, hacerle una pregunta respecto al ingreso en CAF. Ese contacto. Nos interesa siempre ese tipo de preguntas porque es como que demuestra qué móvil había dentro del alma, dentro de uno, para buscar un camino espiritual. O cómo lo descubre. O cómo lo descubre, claro. A través de qué instancias externas o internas se presenta la necesidad. Sí. ¿Cómo fue ese acontecimiento, Martín? Bueno, se ve que venía con algún chips algo alterado, porque cuando era joven ya, diríamos, me interesaba el tema de las preguntas que después más tarde entendí de dónde surgían, pero quién soy, de dónde vengo, qué sentido tiene la vida, la muerte, todo ese tipo de cosas me hizo buscar a través de la lectura muy variada, desde la Biblia, los libros de Lobsang Rampa, libros ortodoxos y heterodoxos, tratando de encontrar una respuesta, hasta que, bueno, un libro me impactó y eso me determinó que no quise leer más nada, porque me di cuenta que por más que siguiera leyendo, la respuesta no andaba por ahí. Estudiando los últimos años de la carrera con un compañero en su casa, un día se acercó el hermano menor y nos pusimos a hablar de un montón de cosas. Aparentemente algo le llamó la atención de lo que yo pensaba y me ofreció un libro. Entonces yo le dije, no quiero leer más nada, lo que quiero hacer es silencio. Bueno, este chico en ese entonces era más chico que yo, nosotros andaríamos por los 23, 24 años, y él tenía 17, era miembro de CAF. Y bueno, a pesar de que yo le dije eso, él me insistió y me dio un libro, que recuerdo ahora, era La ascética de la renuncia. Sí, de Jorge Basem. Un librito como tirarle a uno un piano de arriba sí, carga pesada.
Claro. Sí. Y la verdad que ese libro me provocó el mismo impacto que me había provocado el otro. Entonces, bueno, de ahí comenzó la relación, encuentros, y entonces me presentó a una persona con la cual tuve varias entrevistas. Le transmití las mismas cosas que le estoy transmitiendo a ustedes, de dónde venía mi necesidad, qué es lo que buscaba. Y bueno, y así entré como miembro de CAF, hace ya en el año 73 fue, en junio, no recuerdo bien el día, fue un miércoles, así me acuerdo. Sí. Me acuerdo que era un miércoles, pues después teníamos las reuniones a las 10:15 de la noche, con lo cual era, después de terminar un día, y comenzar las reuniones a las 10:15 de la noche, era toda una ascética eso. Claro, sí. De tenerse despierto es todo un ejercicio. Sí. Y así empezó la cosa. Ese ingreso a CAF significa que uno adopta un método, va a las reuniones, estudia enseñanzas y aplica herramientas como la meditación, diálogo, talleres, la oración, para intentar una transformación de sí mismo. En el caso suyo, ese encuentro con las herramientas, con todas esas posibilidades, ¿qué significó en su interior o en su método de vida? Bueno, en cuanto a los hábitos de vida, realmente todo un cambio. Desde adquirir el hábito de levantarme a la mañana y dar gracias, de pensar el día como quería vivirlo, el ejercicio de la meditación, que al principio, yo ahora, después de tantos años, no lo veo tan así, porque no me parece, pero me imagino que en aquel momento el hecho de tomar realizar el esfuerzo de sentarse, quedarse quieto, Parar la mente. me imagino que me picaba la pierna, la espalda, además los pensamientos iban para acá, para allá. Bueno, tratar de trabajar sobre esos aspectos me debe haber costado. Hoy ese tipo de cosas ya, digamos, no me molestan, ya forman parte de uno. Ya. Pero bueno, todo ese tipo de cosas fueron cambios, sin ninguna duda. Recordar un versículo cuando uno sale de la casa, sigamos a Dios, caminemos en paz, todo ese tipo en general todos los ejercicios lo que ayudan es a que uno esté atento a lo que está viviendo. Claro. Y que todo lo que viva lo haga con un sentido, con el pensamiento más allá de la cosa cotidiana, digamos, más trascendente. Sí. Así que realmente no puedo dejar de valorar eso. Martín, ya que usted es médico, debe tener una formación más científica de todo el asunto. Me gustaría hacerle una pregunta respecto a la meditación en cuanto al aspecto científico. ¿Cómo actúa, cómo funciona la meditación dentro de nuestra mente? ¿Puede haber una explicación? Sí, hoy. Bueno, en la época que yo ingresé en CAF, recuerdo que le comentaba a un compañero sobre la meditación y me miraba medio raro y atribuía que meditar era como estar en un estado bucólico ahí medio fuera de la realidad. Pero hoy parece raro no meditar. O sea, creo que si alguien le pregunte y dice que no medita, lo miran como raro a él. Medita la cantante Madonna, por ejemplo, así que, digamos, hoy, y a partir de esta tendencia que se fue desarrollando en los hábitos de vida occidental,
la neurociencia empezó a investigar este tipo de cosas y hay estudios muy profundos, de hecho con monjes tibetanos, y realmente, digamos, el seguimiento del ejercicio, de lo que le pasa al cerebro a través del ejercicio de la meditación, es realmente fantástico. Hay algunos datos, son todas experimentaciones que se realizan y por ahí hay algunas diferencias o controversias entre los propios científicos. Pero hoy sabemos que el cerebro tiene la capacidad de regenerar neuronas, cosa que antes pensábamos que uno se quedaba con el paquete de neuronas con el que había venido. No es que a uno se le cambian todas las neuronas como se cambian las células de los huesos, pero también las conexiones entre las neuronas, digamos, lo que se llama neuroplasticidad del cerebro mejora muchísimo. Los efectos sobre el sistema límbico, por ejemplo, el sistema emocional, no solamente por las conexiones neurológicas, sino también los efectos hormonales que esas conexiones provocan en el cerebro. No recuerdo ahora la primera vez que yo tomé contacto en una bibliografía médica sobre el tema de la meditación, pero me acuerdo que fue un artículo de cardiología, en donde el trabajo que se había realizado era sobre la hipertensión arterial. Y una de las cosas que se aconsejaba como tratamiento de la hipertensión era precisamente la meditación. A partir de ahí, bueno, la cantidad de estudios que se han realizado, recuerdo un gráfico que produce una curva exponencial muy parecida a la que hoy estamos teniendo con el famoso COVID-19, de la cantidad de artículos que se han escrito sobre los efectos de la meditación. Yo lo podría resumir: algo produce la meditación en el cerebro, si no nos hubieran ocupado tanto. Y hoy, digamos, nadie duda de que la meditación genera un cambio en nuestro cerebro, y un cambio positivo. Aparte de las implicancias clínicas, por ejemplo, tiene efectos de control sobre el estrés. Digamos, en un mundo que está bastante loco, corriendo detrás de cosas que después no sabe para qué las quiere, digamos, el ejercicio es absolutamente óptimo para trabajar ese aspecto. Claro. Bien, ¿usted tenía algo que decir? Sí, me gustaría ahora que nos cuente alguna anécdota de su experiencia como médico. Pero algunos de esos casos muy especiales que aparecen, ¿no? Que a veces son paradójicos. Mire, una cosa que tiene que ver, la tengo siempre presente porque realmente me impactó mucho y todavía me queda duda si lo hice bien. Viene una señora, tenía unos 40 y pico de años, no era una mujer grande, era una mujer joven, con dolores por aquí, por allá, el hombro, el codo, el cuello, no había dolor que le faltara. Y entonces la escuché. Bueno, este es un hábito también que creo que lo he adquirido en casa, aprender a escuchar, poner la oreja y escuchar lo que el otro dice. La escuché y de pronto le digo, no me acuerdo el nombre, voy a poner un nombre cualquiera. Dígame, Laura, porque ella me contaba de que era una esposa 10, una mamá 10, todo 10. Pero se me ocurrió preguntarle, digo, Laura, ¿dónde la dejó a Laura
todo este tiempo. Ah. Y la mujer se quebró, Uh. se puso a llorar. Yo sé que le di en el clavo, y no sé si le habré ayudado, pero era como enfrentarla, digamos, Una realidad. en medio de la carrera. Le puse una barrera para que se diera cuenta. A veces ocurre esto, cuando uno se da cuenta de las cosas, darse cuenta a veces duele, pero bueno, son necesarias. En ese caso, Martín, esa pregunta es como que, no sé si lo interpreto bien, es como que la señora estaba muy dedicada a las otras personas y había descuidado su propia integridad, su propio trabajo en sí misma. Así es, Y esa es la cosa. y el cuerpo se lo avisaba. Así es, le estaba diciendo presta atención, exactamente. Sí. Acá, Juan Y Carlos. bueno, esa es una de las cosas que uno suele no hacer. Martín, me gustaría hacerle dos preguntas. En realidad es una pregunta dividida en dos partes. Bueno, bien. ¿Usted trabaja en una clínica y también en el hospital de Rosario? Ahora no estoy trabajando, no hago medicina asistencial ahora, pero sí estuve trabajando tanto en el hospital, en un viejo hospital que se llamaba Hospital Freire, ahora hay un instituto de PAMI ahí, y en el Hospital Centenario, que es el Hospital Escuela. En los dos trabajé, sí. Y aparte trabajaba gratis en los hospitales. En la parte privada sí trabajé muchos años. De paso, ya que estamos en este tema, el hecho de elegir la medicina como estudio, como profesión, como forma de vivir, ¿fue también un móvil así por ayudar a la gente? Porque el hecho de estar trabajando gratis no lo hace cualquiera. No es fácil. Miren, les voy a contar esto. Cuando yo terminé la escuela secundaria, bueno, cada uno de los compañeros habían elegido. Yo había ido a una escuela muy buena, superior de comercio, que estaba anexa a la Facultad de Ciencias Económicas. Así que muchos elegían ser contadores, doctor en ciencia económica. Y tenía dos compañeros que habían elegido hacer medicina. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. Pero me acuerdo una cosa muy interesante que aprendí de uno de los profesores, que nos hizo una pregunta casi al fin del año, qué es lo que íbamos a hacer. Y después que cada uno dijo más o menos algo, nos dijo, mire, el título universitario, dice, es un premio a la constancia. Bueno, eso me quedó grabado. Y después comprobé que así es así, no se necesita ser muy inteligente, se necesita ser constante. Entonces, como yo no tenía la menor idea de qué iba a estudiar, unos otros amigos fueron a hacer un test vocacional y yo me lo anoté también. Y elegí varias cosas. Seguir en ciencias económicas, estudiar filosofía, historia, que me gustaba mucho, arquitectura, porque me gustaba dibujar, y medicina. Entonces me hicieron un test, yo me acuerdo, como si fuera el día de hoy, me cita el psicólogo jefe para darme el resultado. Y entonces me dice, mire, por sus características, usted tiene una tendencia humanitaria, puede estudiar filosofía o historia, dice, pero puede hacerlo como complemento. Me parece que medicina es lo que encaja con usted. Dice, las carreras muy técnicas como arquitectura, ciencia económica, no le conviene. Dice, porque usted no es demasiado técnico. Usted, digamos, tiene otra característica. Y me dijo una cosa que realmente acertó para todo el viaje. Me dijo, usted para los negocios es nulo. Bueno, me camino bien. Porque me acuerdo de una
dice, ¿qué hace usted si tiene un negocio y tiene ropa blanca expuesta en la vidriera y con el sol se le pone amarilla? Y yo dije, se la regalo a la gente. Claro, bueno, ahí detectó que era ahí venía la definición de que para los negocios era nulo. Y así fue como empecé. Y realmente me encantó. Claro. Me encantó estudiarla y desarrollé la carrera casi por 40 años. Eso quiere decir que, aunque uno no tenga bien clara su vocación, a veces necesita la ayuda de los demás para descubrir o para poner en evidencia aquel talento que está en el interior, ¿no? Y esa falta muchas veces hace que los chicos, es decir, cambien de una carrera a otra, porque no encuentran la que les satisface plenamente. Y después terminan estudiando uno que no tiene nada que ver con lo que pude haber pensado en algún momento, ¿no? Claro. Bueno, a veces hay ciertos condicionamientos familiares. Mis padres no eran profesionales, así que ellos no influyeron para nada. A veces influye la familia, si el padre es abogado, si el padre es médico, a veces cierto condicionamiento familiar hace que uno siga. Yo conozco muchos casos, veo que, están satisfechos, pero me parece que el hecho de hacer algo porque se dice que es lo que hay que hacer, puede ayudar a que uno no haga lo que quiere y realmente sufra mucho esa decisión. Pero sí, coincido con lo que dice. Por eso el que orienta tiene que ser suficientemente abierto como para darle posibilidades. Claro. El punto justo. Claro. Yo creo que estamos en el límite ya del tiempo, Martín. Bueno. Repito, es el doctor Martín Mansilla, reumatólogo. Está en este momento en San Lorenzo, Santa Fe, muy cerca de Rosario, conversando acerca de su profesión y también su camino espiritual y su ocupación. Bueno, como hemos llegado al final, le agradecemos, Martín, realmente esta comunicación y nos gustaría mucho tener otra oportunidad después porque quedaron muchos temas en el tintero. Sí, son 40 años, así que para contarte un montón. Bueno, muchas gracias, Martín. Me alegra mucho de verlos a todos. Igualmente. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta siempre. Cuídense.
tema escuchado tiene como título Pole Star of My Life, estrella polar en mi vida, como que es la guía de la vida espiritual. Este es un tema que ya hemos pasado en otras oportunidades. Hay muchas versiones, esta es una de las tantas, que pertenece al movimiento que impulsó Paramahansa Yogananda en Norteamérica. En este caso, esta canción fue compuesta por un señor llamado Bo Baseman y es la representación de un canto cósmico. Se ha interpretado en distintas versiones, con distintos instrumentos hindúes, a veces occidentales, y en este caso algo electrónico. Por eso suena tan quieto, tan especial, con tanta sonoridad, así con una característica realmente de la música contemporánea electrónica. Pole Star of My Life. Actividades de extensión. Invitamos al segundo encuentro de reflexión a partir del 1 de junio de 2020. La modalidad de intercambio reflexivo y diálogo es por correo electrónico. Contacto encuentroespiritual20@gmail.com, todo seguido con minúsculas y el 20 escrito en números. Coordinan Pat Clark, Teresa Zoloaga y Viviana Vázquez. Recordamos también la audición de Radio Vuelos, todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com. Para verlos y escucharlos en directo, ir a YouTube, poner en la barra de búsqueda Vuelos CAF en vivo por Radio a la Calle. Un programa muy bueno, muy interesante, recomendado. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan domingo a domingo, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos y preguntas. Gracias a Daniel de Corrientes, Ángel de Mendoza, Hilda de San Luis, Nidia de Córdoba, Rodolfo, Miriam, Ricardo, Cristina, Viviana de Buenos Aires, Omar de San Rafael, Mendoza, Florencia de Villa Mercedes. Gracias a todos, no los podemos mencionar a todos. Gracias especiales a la colaboración permanente y silenciosa de Sandra. Y nada más y nada menos que al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. Nuestro agradecimiento especial a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Siguiendo con nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF para el desenvolvimiento espiritual, nos interesa hablar ahora de los beneficios de la meditación según la ciencia, porque CAF tiene dos métodos, llamémoslos así, de meditación, pero es oportuno respaldar la práctica de la meditación con conocimientos científicos, porque eso fortalece la decisión de las personas y también atrae a otras personas que a veces están muy estresadas, muy afligidas, muy deprimidas. Entonces, acá en esta parte, los beneficios de la meditación según la ciencia, hay un señor llamado Nacho, socio y lector del diario, que nos plantea la siguiente petición. Aprovecho para felicitaros por la sección, confía en lo que escribís.
apoyándoos en la literatura científica. Por eso quería proponer un tema, hablando con un amigo sobre magufismo. Él incluía la meditación. Yo creo que las técnicas de meditación tienen beneficio y que seguramente existan artículos al respecto. Me gustaría que, si es así, me citarais unos cuantos. Al parecer la ciencia está tomando lugar cada vez más abarcante sobre las técnicas de la meditación y los resultados de la meditación. Es decir, ya está aceptado, ya es consenso que conlleva la meditación, cualquiera sea ella, múltiples beneficios a las personas, sobre todo cuando la practican por largo tiempo. Por ejemplo, mayor capacidad memorística, capacidad de aprendizaje, más empatía con las personas, reducción del estrés, reducción del riesgo de depresión, mejora de la capacidad de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes verán que la meditación se relaciona con todos los campos de la vida y trae en cada uno de ellos sus respectivos beneficios. Bueno, el diario que se hacía referencia es eldiario.es. Suponemos que es un diario digital. Sí. De donde fue extraído parte de todo este texto. Realmente, cuando uno ha practicado o intentado practicar distintos tipos de meditación a lo largo de la vida y se ha mantenido en un esfuerzo, es alentador encontrar después que hay una cierta comprobación científica de lo que significa la meditación, de lo que significa un meditador, de las consecuencias o beneficios que trae la meditación en las personas y en el ambiente, por lo tanto. Una persona no es un ente aislado, no somos islas, vivimos en relación, somos en relación, somos porque el otro existe. Entonces, cuando uno de nosotros cambia algo en sí mismo, de algún modo irradia ese cambio y estimula a que otro trabaje en la misma línea. Si uno comienza a superar algún aspecto de uno mismo, eso por un lado trae una seguridad interior muy interesante, muy linda, y también es como un estímulo para decir el ser humano puede, estamos en lo mismo. Y cuando leemos, tomamos referencia de que hay muchas personas a lo largo y ancho del mundo que de distintas maneras, con distintas clases, practican también algún tipo de meditación y tienen beneficios, realmente nos abre un panorama muy amplio de las posibilidades reales del ser humano de hoy. A mí me gustaría leer una parte de este artículo, porque como es el apoyo científico para justificar, digamos, la meditación o para ver los beneficios de la meditación, me gustaría, como digo, leer una de las partes que refrenda este hecho. Un equipo de neurólogos del Centro Weizmann de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en colaboración con el monasterio Sheche de Katmandú, en Nepal, estudió los cerebros de un grupo de jóvenes monjes budistas, discípulos de las escuelas de meditación Jingmapa y Kayupa. Ese será el nombre de las meditaciones o del estilo. Yo no los conozco. Y los comparó con los estudiantes universitarios estadounidenses. Es decir, estudió los cerebros de ese grupo de monjes, por un lado, y los cerebros de un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses.
El resultado: los encefalogramas y otras pruebas de ambos grupos reveló que el número de conexiones neuronales de los monjes era notablemente superior al de los universitarios. Es decir, que tenían un cerebro más activo. Da que pensar mucho esto. Este es uno de los tantos elementos que hizo la ciencia para demostrar que el hecho de meditar abre conexiones neuronales. A mí me gustaría recordar también una charla de un biólogo argentino, Stanislao Bachrach. Sí. Y él hablaba de los 3 cerebros que tenemos los seres humanos, que a través de la historia han ido tomando distintas características. Y me acuerdo que hacía la descripción de que el segundo cerebro, el cerebro límbico, tiene conexiones con el cerebro nuevo, que es el neocórtex. Pero es como que hay más conexiones, es lo que yo entendí, más conexiones de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es decir, más conexiones neuronales entre el cerebro límbico y el neocórtex que entre el neocórtex y el cerebro límbico. Esto quiere decir que parece como que nos domina un poco más todavía el cerebro límbico al cerebro consciente, al cerebro del neocórtex. Cuando la meditación estimula las conexiones neuronales, los surcos mentales, como se los llama también, es como que va llevando más conexiones entre unos cerebros y otros. Me parece que el hecho de tener más conexiones es como que da a la mente más plasticidad, más apertura, más amplitud. La gente ya no se centra tanto en una idea rígida, sino que puede abrirse a otras ideas, por una parte, y por otro lado, es como que hay más elementos para el conocimiento de uno mismo. Cuando uno en la meditación entra en ese mundo interior, conociéndose, buscando esos intríngulis que hay en cada alma, en cada mente, en lo profundo de cada ser, tiene esa posibilidad de modificar, de trabajar, de mejorar ese campo interior obviamente, para que podamos realizar un ser humano nuevo, ir transformándonos de a poco. Eso es el desenvolvimiento espiritual. Un ejemplo, tal vez repetido, sobre este tema es lo que nos ocurre a cualquier ser humano. En un momento determinado, supongamos que estoy conversando con alguien y esa persona, sin saberlo, dice una palabra que en mí evoca una reacción automática e inconsciente, me repliego, me crispo todo, me pongo a la defensiva y quedo como esperando cómo sigue el ataque, es decir, me sentí atacado. Y la otra persona simplemente estaba haciendo una conversación, dijo algo por algún motivo, digamos, quería dar un ejemplo, quería expresarse un poco más, alguna cosa, y yo lo tomé automáticamente como un ataque. Quiere decir, ahí lo que funcionó fue la amígdala, la parte automática, la defensa del ser antiguo en el medio de la selva, que por algún motivo se siente atacado y sabe que le va la vida o la muerte en la reacción que tenga. Mientras más rápida sea la reacción, más posibilidades tiene de vivir. Pero resulta que ya no estamos en la selva, estamos en un ambiente amigable, estamos con amigos, pero la reacción es la misma. Entonces, uno puede llevar esto a trabajarlo en la meditación y puede empezar a cambiar gradualmente la conexión que hay entre esa reacción automática y la próxima vez, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué está pasando? Qué interesante. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, el solo hecho de preguntárselo nos pone en cierta distancia
y podemos empezar a aprender cómo funcionan esos automatismos. Y al tratar de verlos, ya lo estamos transformando. El otro paso es que la próxima vez que ocurra, me ría de mí mismo y diga, otra vez el mono está saltando cuando se siente atacado. Y no reaccione. Me dé cuenta de lo que me está pasando. Muchas veces creo que nos ocurre eso precisamente cuando estamos más atareados, estamos más estresados, estamos manejando en un lugar donde hay muchísimos vehículos o cualquier otra situación. Podemos ver otro estudio sobre el tema, un estudio realizado en el Hospital General de Massachusetts en colaboración con la Universidad de Yale y el MIT. Midió diferentes aspectos de dos grupos de individuos que practicaban el mindfulness durante 30 minutos y durante 8 semanas frente a un grupo de control que no meditó. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron, fíjese que acá el resultado no es que uno tiene una mejor disposición, un mejor estado de ánimo, sino que el cerebro mismo se transforma. Es decir, hay un mayor grosor y densidad de materia gris en el hipocampo, la zona del cerebro relacionado con el aprendizaje, la concentración, la empatía y la memoria. Así como una reducción, fíjense, una reducción del tamaño de la amígdala cerebral, que es el área relacionada con el estrés y la ansiedad. En el grupo de control, por contra, no había aparecido ningún tipo de cambio. Interesante. Quiere decir que eso que estábamos mencionando es realmente así. Cuando uno le da cabida siempre a la parte automática y se enoja porque se enoja y dice yo soy así, está reforzando la amígdala, la reacción automática. Sí. Y cuando trabaja con eso para cambiarlo, se produce realmente un cambio fisiológico, físico, al modificar el cerebro. Así es. Yo quisiera hacer un pequeño intervalo, así invitamos a los oyentes a participar de un poco de música y gozar con ella.
La canción escuchada pertenece al compositor y cantante inglés Phil Collins. La canción se llama Against All Odds, a pesar de todo pronóstico. Si bien la letra se refiere a un amante que ha perdido a su amada, en este caso lo hemos elegido porque la versión hecha para arpa y percusión y batería crea una atmósfera muy especial, un clima muy especial que induce a la reflexión, a la meditación, a la introspección dentro de lo que estamos tratando en el programa de hoy. Phil Collins, Against All Odds. En este caso, la arpista es Amy Turk, una arpista que se ha destacado mucho en estos últimos tiempos. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y estábamos hablando de un tema que es sumamente interesante, que es sobre la meditación desde el punto de vista científico. Fíjense que nuestro interés en realidad es la meditación aplicada a lo espiritual, porque generalmente cuando se refieren a la meditación se refieren a un bienestar, a una relajación del estrés, a una mejora en el estado, del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero a nosotros nos interesa la meditación desde el punto de vista espiritual, lo que no descarta lo que estamos desarrollando. Por eso quiero que tengan presente que todo lo que estamos desarrollando no descarta el sentido espiritual que queremos darle a la meditación. Por ejemplo, el mindfulness está de moda. Mindfulness, perdón, me están corrigiendo mis compañeros. Perdón, voy a hacer una aclaración. Mindfulness es una palabra de origen inglés que en la traducción se usa como conciencia plena. Exactamente. El filósofo Kankamusa se refiere a esto como si fuera una moda, junto con también con el coaching. El coaching ontológico, que también pareciera estar de moda. Entonces dice, si esto no es una moda pasajera como tantos otros, porque se está generalizando el uso de este tipo de meditación. Y es un conjunto de técnicas de meditación basadas en la milenaria filosofía vipassana, que preconiza la observación y el deleite del momento presente como instrumento para llegar a la aceptación total de uno mismo y las circunstancias que nos rodean. El objetivo del movimiento budista vipassana es neutralizar la angustia que nos genera tanto el pasado y como la falta de control sobre el futuro. Precisamente hoy, en este día en que está reunido nuestro grupo de la radio, que está formado por José, Miguel, Manuel, Félix y Juan Carlos, quien les habla, fui atendido por una profesional que hizo todo el curso de coaching ontológico. Y lo que a mí me llama la atención es la bondad que tiene en el trato. Es una odontóloga. Y la bondad en el trato, en los movimientos, en el modo de hacer sentar al paciente en el sillón del consultorio, los beneficios que le explica de lo que va a hacer. Y cuando va a hacer algo, toma precauciones a fin de que no se produzca dolor y que tampoco quede sucia los labios de la boca o las encías.
Entonces, ahí tuve la prueba plena, valga la redundancia, de que mindfulness es una formación de vida que tiene resultados muy positivos en la relación humana desde el punto de vista de la empatía. Sí, hay a veces también que poner el otro lado de la moneda, porque si bien tiene tantos beneficios la meditación, a veces no es tan fácil practicarla, digamos, rutinariamente por mucho tiempo, porque pasan muchas cosas. Por ejemplo, puede ocurrir que nos gane la somnolencia. No es raro que a los meditantes a veces los tome la somnolencia, el sueño, el cansancio, las pocas ganas de hacer la meditación. Y recuerdo que incluso el Dalai Lama, nada menos que el Dalai Lama, quien ha meditado, le han enseñado una meditación desde los 4 años más o menos, y ahora tiene más de 80 creo, y ha practicado la meditación muchos años en su vida, toda la vida, contaba en un artículo, en un reportaje: todavía me duermo, decía él. A veces me duermo. Qué sincero. Claro, bien sincero. Quiere decir que hasta los grandes maestros les pasan cosas. Y no quiere decir que por eso estemos fracasando. Son estados que tenemos que superar y que tenemos que disciplinar aún así la mente. Tenemos que sentarnos lo mismo, aunque tengamos que luchar con las distracciones, con el sueño, con distintas cosas que nos pasan en nuestro interior. Les quiero compartir una reflexión que me hago, porque, por ejemplo, acá leíamos recién que uno de los efectos del practicante de la meditación es que tiene mejor funcionamiento del sistema cardiovascular, reducción de la intensidad de los procesos dolorosos, reducción de los procesos inflamatorios, mejora de la capacidad de atención y concentración, y otras cosas más, muchas otras cosas más. La reflexión que me hago es que no importa qué meditación haga la persona, que lo importante es que lo haga. Para mí, que estoy en un camino espiritual determinado, con ciertas características, que pertenezco a un país, que me gusta el asado y tomar mate, y un montón de otras cosas más, bueno, me cuadra justo la meditación que hago. Personas con otra cultura, de otro país, de otro color de piel y demás, les gustará o les dará bien otro tipo de meditación. Pero lo importante es que meditemos, porque si son tantos los beneficios, desde lo más fisiológicos, diríamos, hasta la relación, como decía recién Juan Carlos, o cuántas otras cosas más, meditemos, hagamos que este mundo sea mejor, que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y fortalezcámonos cuando nos entra el sueño, cuando nos entra la duda de si esto será realmente bueno, releamos algunos de estos artículos que son breves de los beneficios que nos trae la meditación, porque siempre es un estímulo, siempre es una ayuda. También es conocido que hay muchos profesionales que dicen, le reconocen las ventajas del mindfulness, pero que la utilizan en realidad como una técnica en su terapia. Como una técnica más, ¿no es cierto? Y no le dan más importancia que eso, es una técnica más. Además, hay que tener en cuenta que así como tiene muchos efectos benéficos, también tiene algunos efectos que son adversos. Por ejemplo, en el diario de The Guardian, dada la noticia en 2014 sobre algunos casos de efectos adversos en pacientes practicantes del mindfulness, el psiquiatra Florian Ruth, partidario del uso de la técnica, descubrió que en algunos pacientes puede provocar despersonalización, que es la sensación por parte de la persona de verse a sí misma como en una película. En otros estudios,
Por ejemplo, en Estados Unidos, Proyecto Noche Oscura, algunos meditadores fueron presas de recuerdos traumáticos, con los que en vez de reducir su nivel de ansiedad y estrés, lo aumentaron. Es decir, como en todos los campos, no todo es color de rosa. Por eso hay que tomarlo con cuidado, como todas las técnicas. Agrego también que en algunos estudios hay un señor que escribió unos libros, Eparquio Delgado, psicólogo clínico y autor del libro Los libros de autoayuda, dice que para él no está constatado que la meditación en niños y adolescentes pueda reducir el déficit de atención. No he visto todavía ningún estudio que corrobore, dice él, que tiene efectos positivos en este tipo de pacientes, en los niños y adolescentes. Pero por otro lado, yo recuerdo también que una vez hicimos una entrevista a unas señoras miembros de CAF que habían hecho una experiencia, en este caso en Venezuela fue, no me acuerdo el lugar exacto, donde habían seguido el requerimiento de un grupo de chicos, de niños. Ellos, los chicos, les iban exigiendo a ellas cada vez más cosas, más técnicas, más herramientas de las que usa CAF, y entre ellos la meditación, y entre ellos también la visita anual, y entre ellos también en los retiros espirituales. Y eran chicos, adolescentes, púberes o niños. Y así se fueron como enriqueciendo de distintas cosas, y recuerdo también la necesidad de los chicos de cada vez pedir más. En este caso es como que dice algo distinto de lo que este señor opina, es la opinión de Delgado, del señor llamado Delgado, que puede provocar consecuencias indeseables y que se descarten su uso con fines terapéuticos y que debería ser supervisado por profesionales con formación en psicopatología. Esta era la opinión de Delgado, pero también hay distinta variedad, como hemos visto. Es oportuno mencionar a un antropólogo, sexólogo y fundador de un Instituto Antona, precisamente porque el fundador se llama Alfonso Antona, cuya formación profesional acabamos de mencionar. Está centrado en el desarrollo personal. Antona apostilla que hay mucho vendedor de crecepelo mágico en el sector de mindfulness. Explica con un ejemplo gráfico cómo funciona esta escuela meditativa. Imagina que vas a tomar una copa de vino. Tienes dos opciones. La primera es bebértela de golpe. La segunda, desarrollar todo un ritual en torno a la copa, oliendo el vino, apreciando su color, sus matices, dejando que penetre esa sensación y luego sorbiéndolo poco a poco, manteniéndolo en la boca el mayor tiempo posible para apreciar todo su potencial. El mindfulness corresponde a la segunda opción. Bueno, ¿hay algo más? Sí, yo quería decir, digamos, no sé si como corolario, que el ser humano como tal, nosotros todos, somos muy complejos, es decir, tenemos muchos aspectos y no los conocemos a todos. Y a veces uno hace un corte vertical en una situación determinada y dice, esto no sirve porque se produjo tal cosa. Y quizás es parte de un proceso. Una persona que tiene un problema consigo mismo porque le pasó algo en la vida, tiene que sacarlo a la luz
y después trabajarlo, quizás sí, con ayuda de profesionales o de directores espirituales o las dos cosas. Pero no hay que asustarse porque aparezca, es parte del proceso. Entonces, si yo reacciono ante situaciones y no sé por qué, y vivo tranquilo porque no sé por qué, el día que salta el asunto, digo, uy, ¿y yo tengo esto? Entonces me puedo sentir que he fracasado en la vida, puedo sentir un montón de cosas, o lo puedo trabajar. Y a través de ese trabajo, liberarme interiormente. Entonces, yo creo que parte del trabajo de la meditación, si bien tiene muchas consecuencias muy lindas y muy buenas, otra parte es el descubrimiento de lo que somos, realmente como seres humanos, de las cosas que tenemos adentro. Y no hay que asustarse, es parte del proceso. Sí, así es. Perdón, yo quería decir algo con eso, porque para mí la meditación es eso, que el conocimiento de uno mismo, es llegar al conocimiento de uno mismo. Hay muchísimos, pero muchísimos matices en la meditación, como dijimos antes, desde la simple atención de la respiración hasta complejas técnicas y estructuras con las que uno puede meditar. Y si bien, esto es una opinión personal, si bien uno puede lograr estados de bienestar, de arrobamiento, con la oración, con la meditación, con la mente quieta y en silencio y todo eso, yo creo que hay un punto en la meditación también que es el conocimiento de uno mismo. Y a veces conocerse a uno mismo no es solamente las partes bellas y luminosas que hay. También está la otra parte, y esa también hay que trabajarla. Y eso también da una satisfacción al final, porque querer trabajar, querer transformarse, es como un regalo de la naturaleza en ese proceso de la evolución. Bueno, y para rematar, les quiero recordar que si no meditan, no van a ir al cielo. Bueno, acá llegamos. Entonces los esperamos a la próxima semana. Nos despedimos con mucho agradecimiento por su atención y, por supuesto, seguimos caminando juntos el próximo domingo a las 9 horas. Muchas gracias.